Leo 5, cambia. En el sur de Venezuela, en el corazón de América del Sur, se encuentra el Territorio Federal Amazonas, una vasta región selvática dotada de importantes recursos naturales, reserva del futuro para el desarrollo económico de la nación. Este territorio, habitado desde hace milenios por diversas comunidades indígenas, está siendo poblado progresivamente por inmigrantes procedentes de otras áreas del país. Este fenómeno provoca importantes y continuos cambios sociales, económicos y sanitarios a nivel de las distintas comunidades involucradas. Las nuevas poblaciones crecen, se desarrollan y modernizan. Sin embargo, al igual que las autóctonas, están expuestas a contraer enfermedades características de las áreas tropicales. Algunas de estas afecciones son endémicas de la región, otras son epidémicas, introducidas por inmigrantes o visitantes, produciendo gran número de casos y con alta mortalidad en poco tiempo. El conocimiento exhaustivo de los factores ecológicos, sociológicos y culturales que intervienen en la aparición y permanencia de cada una de las enfermedades observadas en el Territorio Federal Amazonas es imprescindible para reducir el daño que ellas causan en las poblaciones autóctonas, para evitar su posible propagación al resto del país y para proteger a los contingentes humanos que se desplacen hacia la región. Por estas razones, la Gobernación del Territorio Federal Amazonas, la Corporación Venezolana de Guayana, la Universidad Central de Venezuela y el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social auspician un programa de investigación biomédica, el PROICET Amazonas, orientado a estudiar las causas locales de las enfermedades transmisibles para contribuir a su control. Este programa supone la realización de estudios antropológicos, ecológicos, demográficos y microbiológicos, tanto en el campo como en laboratorios ubicados lo más cerca posible de las áreas endémicas. Por este motivo se construyó en Puerto Ayacucho el Centro Amazónico para Investigación y Control de Enfermedades Tropicales Simón Bolívar, CAICET, dotado de múltiples laboratorios y de distintos servicios que ocupan un área de 2.000 metros cuadrados. Desde este centro, un equipo multidisciplinario integrado por antropólogos, biólogos, demógrafos, epidemiólogos, médicos y microbiólogos ha iniciado el estudio de las enfermedades transmisibles de la etnia Yanomami, el subgrupo lingüístico más numeroso y menos aculturado de los grupos indígenas de la Amazonia, los Yanomamo. Las investigaciones antropológicas del CAICET apoyan la hipótesis de que los Yanomamo se habrían ubicado inicialmente en las partes más altas de la Sierra Parima, cadena montañosa que sirve de límite entre Venezuela y Brasil. El exterior de los chabonos está a veces delimitado con troncos de árboles clavados en la tierra. Se forma así una empalizada que protege a los habitantes de eventuales ataques de comunidades vecinas. Los Yanomami son seminómadas. Los chabonos son aldeas provisionales abandonadas periódicamente cuando existe disminución de la cacería y de los frutos silvestres, el empobrecimiento gradual de los conucos, el temor a grupos hostiles o la aparición de enfermedades epidémicas. En el centro de cada chabono existe una gran plaza. Esta se utiliza para algunas actividades comunitarias y lugar de expansión y recreación. Cada familia, compuesta habitualmente por un hombre, su mujer y sus hijos solteros, construye su propia área en el chabono y la delimita mediante divisiones en el techo. Cuando existe poliginia, cada esposa ocupa una sección separada, junto con sus hijos y otros parientes cercanos. El fuego constituye el centro de cada área familiar. Alrededor de él, y en forma de triángulo, se disponen los chinchorros de los miembros de cada familia. Los niños pequeños duermen con sus madres. Los mayores tienen sus propios chinchorros. Es tarea de los hombres cazar, recolectar frutos silvestres y preparar los terrenos para los conucos.
A las mujeres les corresponde recolectar los frutos allí obtenidos. Para su alimentación, los Yanomami dependen exclusivamente de los alimentos existentes en la selva y de aquellos producidos en sus conucos. En su dieta es tradicional la inclusión de plátanos en el lugar de la yuca, ampliamente difundida entre los demás indígenas de la región amazónica. Como fuentes de proteínas y grasas, utilizan diversos mamíferos y aves, así como algunos de los insectos y arañas más abundantes de la región. Asimismo consumen cangrejos y caracoles que se encuentran en los ríos y caños de la zona. El seminomadismo de los Yanomami ha asegurado por siglos su sobrevivencia, estableciendo un equilibrio que se basa en su libre desplazamiento por la selva, que impide el empobrecimiento definitivo de la fauna y de la capa vegetal, y que los ha mantenido independientes a través de la autosuficiencia. Dentro de ese panorama general de adaptación a un medio ambiente frágil y riguroso, los Yanomami están expuestos actualmente a dos peligros que amenazan su sobrevivencia como pueblo. En primer lugar, la presión cultural de la sociedad dominante, que introduce cambios inconvenientes en sus costumbres y hábitos alimentarios, generando grados crecientes de dependencia. En segundo término, las consecuencias de múltiples enfermedades transmisibles, un ejemplo de las cuales es la oncocercosis, afección descubierta entre ellos en 1975. Esta enfermedad es causada por un gusano de la familia de las filarias, llamado Onchocerca volvulus, siendo transmitida por pequeñas moscas negras del grupo de los simúlidos o jejenes. En el mundo hay 40 millones de personas infectadas por este parásito. En Venezuela hay 3 millones de habitantes expuestos a contraerla por vivir en áreas donde se ha comprobado su presencia. La información obtenida en 1975 reveló que entre los Yanomami se manifiesta en forma grave, ocasionando elevadísimo número de enfermos y provocando en alto porcentaje de ellos disminución de la agudeza visual. El CAICET decidió consecuentemente darle prioridad a la investigación de esta enfermedad. Las observaciones del equipo del CAICET han puesto de manifiesto que la enfermedad afecta a más del 90% de los Yanomami, que le causa lesiones oculares a más de la mitad de los infectados y que el número de parásitos por individuo es muy elevado. Como ocurre en otras áreas endémicas, la enfermedad se debe a la presencia de gusanos adultos, filarias, y de sus larvas, microfilarias, en los tejidos de los enfermos. Los gusanos, al ser rodeados por tejidos fibrosos del individuo infectado, forman nódulos que se localizan en cualquier lugar del cuerpo por debajo de la piel. Estos nódulos son indoloros, tienen forma ovalada y alcanzan tamaños que varían entre el de una caraota y el de un huevo de paloma. Las microfilarias o larvas provocan picazón cutánea, alteración de la piel y lesiones en los ojos. Las alteraciones de la piel se van instalando en forma progresiva. Primero se aprecian zonas enrojecidas e inflamadas. Luego la piel se va engrosando, sobre todo a nivel del abdomen, de la mitad inferior de la espalda y de las nalgas, tomando el aspecto de piel de naranja. Por último, pierde su elasticidad y se arruga, adquiriendo la apariencia de la piel de cocodrilo o de elefante. Las lesiones de los ojos son de muchos tipos y de diversa gravedad. Comienzan en general como manchas o nubes en la córnea, las cuales pueden extenderse hasta impedir la visión. También pueden causar cataratas o alteraciones del fondo del ojo, que evolucionan hasta provocar ceguera. La observación de lesiones como las descritas y el antecedente de la residencia o permanencia en el área endémica inducen a plantear el diagnóstico de oncocercosis. Pero para confirmarlo es necesario demostrar la presencia de filarias en los nódulos o de microfilarias en la piel, los ojos, la sangre o la orina. Las filarias se buscan en los nódulos, luego de extraerlos mediante intervención quirúrgica, tratándolos con sustancias que digieren los tejidos fibrosos y liberan los gusanos.
Así se pueden observar las hembras, que están enrolladas, son cilíndricas y miden hasta 40 centímetros de largo. Y los machos, estirados, móviles, de hasta 4 centímetros de largo. Las microfilarias se ponen de manifiesto estudiando pequeños trozos de piel, que se obtienen con la ayuda de una pinza cortante en una sencilla operación. Los trozos de piel se incuban durante algunas horas en un medio líquido, hasta que las microfilarias, atraídas por el medio de incubación, abandonen la piel. En ese momento se observa al microscopio y se cuentan las larvas que llegan a sumar miles por cada miligramo de piel. Las reacciones específicas provocadas por las filarias y las microfilarias en los individuos infectados se exploran mediante pruebas inmunológicas que se efectúan en la piel o en los sueros de los pacientes. Voy a poner esto aquí primero. Las pruebas cutáneas consisten en la inyección de extractos de los parásitos en la piel de los antebrazos, seguida de la observación de la reacción a los 15 y 30 minutos o a las 24 y 48 horas. Los trabajos del CAICET, basados en estas pruebas, han demostrado que el 95% de los Yanomami de la Sierra Parima tienen esta prueba intensamente positiva, entre los 15 y los 30 minutos, lo que revela la presencia en ellos de anticuerpos capaces de provocar graves cuadros de choque alérgico. También se ha demostrado que existe una marcada depresión de la reactividad cutánea tardía en más de 70% de los Yanomami, no solo frente a extractos de filarias, sino también de otros parásitos, lo que indica una importante disminución de su capacidad de defensa contra la oncocercosis y contra otras infecciones. Esto podría explicar la enorme mortalidad que otras enfermedades, como el sarampión, provoca en los Yanomami. En el territorio federal Amazonas, la oncocercosis es transmitida por especies de simúlidos o jejenes, de distribución localizada en el área amazónica. Los insectos se desarrollan a partir de huevos que se encuentran sumergidos en corrientes de aguas rápidas, en saltos, cascadas, rápidos y raudales. Estos huevos dan origen a pequeñas larvas que permanecen fijas a la vegetación subacuática, alimentándose de partículas orgánicas transportadas por la corriente, mediante órganos móviles especiales con aspecto de abanico. Después de efectuar 5 mudas, estas larvas tejen capullos y se transforman en pupas. Transcurridos 2 o 3 días, se rompe la envoltura pupal, emergiendo el imago o jején adulto. Al cabo de pocos minutos, el insecto queda en condiciones de volar y alimentarse. Los machos lo hacen sorbiendo néctares de flores, mientras que las hembras succionan sangre de vertebrados, alimento necesario para su maduración sexual. Cuando las hembras hematófagas de los simúlidos se alimentan en una persona infectada por Onchocerca volvulus, aspiran microfilarias del parásito junto con la sangre. Esas microfilarias avanzan por el tubo digestivo del insecto hasta llegar al estómago, donde la mayoría de ellas son digeridas. Sin embargo, algunas logran escapar hacia el tórax del simúlido, donde sufren diversos cambios que al cabo de 7 a 9 días las transforman en larvas infectantes. Una vez completado su desarrollo, las larvas infectantes migran hacia la trompa del simúlido, y cuando el insecto pica a otra persona para alimentarse nuevamente, los parásitos penetran a través de la pequeña herida de la piel. Las microfilarias son incapaces de provocar una infección en un ser humano sano, aunque sean inyectadas en su piel.
su paso por el jejen es fundamental para adquirir su capacidad infectante. En el organismo del individuo infectado, las larvas infectantes se transforman en filarias machos y hembras, las cuales forman los nódulos subcutáneos, dentro de los cuales producen enormes cantidades de microfilarias, que por vía sanguínea invaden todo el organismo, provocando las lesiones de la piel y de los ojos que caracterizan a la oncocercosis. El tratamiento de la oncocercosis se puede hacer mediante la administración de medicamentos o extracción quirúrgica de los nódulos. Se ha comprobado que, dada la intensidad de la infección en la población Yanomami, los medicamentos pueden provocar reacciones alérgicas graves, por lo que el CAICET utiliza la nodulectomía, es decir, la extirpación quirúrgica de los nódulos como método más adecuado. La operación es un procedimiento sencillo, desprovisto de riesgos importantes, que puede ser realizada bajo anestesia local en las propias aldeas del área endémica. Sin embargo, aunque la nodulectomía reduce el número de parásitos por enfermo y previene la ceguera, no es una medida suficiente para disminuir el daño social causado por la enfermedad. La selva, por sus grandes dimensiones y su frondosidad, hace imposible el empleo de insecticidas en los cursos de agua para eliminar a los vectores. En consecuencia, el CAICET orientó sus investigaciones hacia la búsqueda de procedimientos biológicamente eficaces, económicamente viables y socialmente tolerables para controlar el foco de oncocercosis del territorio federal Amazonas. Al lograrlo, se contribuirá a mejorar las condiciones de salud de las comunidades autóctonas y de las poblaciones que ingresan al territorio. De ese modo, se evitará, además, la eventual dispersión del foco y se harán aportes significativos a los esfuerzos que se realizan a nivel mundial para controlar esta enfermedad. ¿Ah?